Padre, te damos muchas gracias este hermoso día. Te alabamos y te bendecimos. Señor, en ti confiamos. Eres tú el que nos ha sostenido, Señor. Desde nuestro padre Adán, nuestra madre Eva, Señor, y hasta el fin del mundo. Eres tú el que nos sostienes. Escribió Moisés, el hombre de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Padre, esta mañana te presentamos las ofrendas, los diezmos que han sido traídos a tu alfolí, y te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, siempre, en tu nombre santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, esta mañana quisiera compartir un mensaje y lo he intitulado Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Y vamos a leer tres porciones este día. Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Romanos 16, 17 al 18. Y segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Señor, cuando abra mi boca, llénala tú. Y ayúdame a compartir este mensaje, Señor. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 7, 15 al 20. 7 versículos 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahorita vamos a hablar ciertas características. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Romanos capítulo 16, versículos 17 al 18 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los resucitó, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Padre, ayúdame, Señor, al compartir este mensaje. Quiero hablar algunas características, hermanos. Como oramos esta mañana, existe mucho engaño. Y las herejías de las que escribió Pedro ya están inmiscuidas dentro de la iglesia de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Hay muchas denominaciones, muchas congregaciones, no todas obviamente, hermanos, hay muy buenas congregaciones. Pero hay congregaciones que niegan las columnas, los principios básicos bíblicos de los cuales debe vivir la iglesia. ¿De qué estoy hablando? Hay denominaciones, hay congregaciones que niegan la deidad de Jesús, de Yeshua. En otras palabras, que niegan que Él es Dios. Hay muchas denominaciones, muchas congregaciones que niegan que Jesús,
que en Jesús se encuentra la salvación exclusivamente. En otras palabras, dicen que hay muchos caminos a la salvación y que Jesús es uno de ellos. Ponen a Buda, ponen a Krishna, ponen a otros dioses falsos al nivel de Jesús. Los llaman maestros ascendientes, si me recuerdo bien, que simplemente son seres, seres espirituales, y Jesús es solamente uno de ellos. Créanlo o no. Hay congregaciones que niegan el nacimiento virginal de Jesús de Yeshua. ¿Por qué es importante eso? Porque si Jesús no nació de una virgen y su padre es Dios mismo, entonces Jesús no es Dios. Por eso es que lo niegan. Hay personas que niegan muchas de las enseñanzas de Jesús, de Yeshua, para vivir como ellos quieren vivir. Y para mí lo peor de estas herejías es que niegan la resurrección de Jesús, de Yeshua. Estoy hablando de iglesias. Estoy hablando de pastores, de ministros, de maestros que se dicen ser creyentes, se llaman cristianos. Y ahora, hermanos, miren ese título, a mí ni me gusta usarlo, porque se ha vuelto un término relativo. Se ha vuelto un término que ya no tiene significado, porque muchas personas que se llaman cristianos o seguidores de Jesús, de Yeshua, del Mesías, se atienen a estas herejías que acabo de mencionar. A veces salen artistas, salen personas famosas en la televisión fumando marihuana, con un montón de joyas con símbolos satánicos, con tatuajes satánicos, viviendo una vida inmoral, y se llaman cristianos. Hay conciertos, ¿verdad? Yo les digo a mis hijos, tengan cuidado cuando va a haber un concierto supuestamente cristiano, porque allí se han metido herejías, se han metido satanistas, y en los mismos conciertos supuestamente cristianos, hermanos, blasfeman el nombre de Dios. ¿Creen que estoy jugando? Investíguenlo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, los creyentes en Jesús y Yeshua. Tenemos que investigar las cosas, ¿verdad? La Biblia lo describe como probar los espíritus. No creernos de todo, es más, incluyéndome a mí que estoy predicando ahora, tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no. Es algo muy serio porque muchas personas han sido engañadas. Muchos creyentes han dejado de vivir sus vidas en santidad porque se han creído tantas cosas que los falsos profetas, los falsos maestros están predicando hoy en día. No predican la santidad, no predican el arrepentimiento de pecados, simplemente quieren predicar sermones cómodos para que la gente esté cómoda y para que los ricos que van a sus iglesias sigan dando ofrendas y diezmos. Y es muy serio, hermanos, porque un día Jesús Yeshua nos va a llamar a cuentas a todos por lo que hicimos con su palabra. Vamos a ver ahora pues algunas características de un falso profeta o un falso maestro. Un falso profeta relativiza las escrituras. Para un falso profeta, la Biblia no es la palabra de Dios. En otras palabras, cuando dice que relativiza las escrituras, quiere decir que las compara con otras y dice que tienen la misma validez que la palabra de Dios. En otras palabras, no hay verdad absoluta. Eso es una característica de un falso maestro, de un falso profeta. Tal vez predica la palabra, pero no cree en su corazón que es la palabra infalible de Dios. En otras palabras, ellos creen que la palabra de Dios tiene fallas. Infalible quiere decir que no falla. Y estos falsos profetas, estos falsos maestros, creen que la Biblia está llena de errores y lo han dicho. Yo los he escuchado.
que está llena de inconstancias, está llena de errores y básicamente no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y tal vez no lo digan así, aunque sí hay personas que lo dicen abiertamente, pero es lo que pasa con un falso maestro, un falso profeta. Número 2. Un falso profeta habla más de dinero que de Cristo o el Mesías. Un falso profeta comercializa el evangelio o vende las bendiciones de Dios mediante ofertas extravagantes. Todos los hemos visto, ¿verdad? Que Dios quiere que seamos ricos, que si estás pasando por problemas económicos, algo está mal, mándame cierta cantidad de dinero y el Señor lo va a multiplicar 1000 veces más. Aquí tenemos un trapo ungido, mándame $1000, te lo voy a mandar y vas a sanar. Y cosas así, están vendiendo el evangelio. Músicos falsos. Músicos falsos. Yo he conocido músicos que cobran a precios extravagantes, ¿verdad? Demandan cierta cantidad de dinero, demandan ciertas acomodaciones y demandan cierto, hasta para rentar cierto equipo, si no, no van. Comercializando el evangelio de Dios. Comportándose como los llaman en el mundo las divas, ¿verdad? Personas que tienen un sentido de derecho, que creen que merecen esto y lo otro, y pues en el mundo se entiende, ¿verdad? En el mundo se trata de hacer dinero. Se trata de ser famoso. Se trata de que los sirvan a ellos. El mundo se comprende. Pero estas cosas, hermanos, se han metido en las iglesias. Y los maestros, los profetas falsos, los músicos falsos, están imitando a las personas del mundo. Y la única razón que ministran, o la única razón que supuestamente ellos hacen algo por el Señor, son por razones egoístas. Y está lleno, y al estar predicando esto, el que me está escuchando, yo sé que tienen en mente a alguien, ¿verdad? Yo sé que están pensando en alguien. Pero en eso es donde ha caído la iglesia. Y Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Desde el principio, Pedro nos avisó. Y ahora, especialmente la iglesia en Estados Unidos, especialmente, está la casa de Dios, la han vuelto, como dijo Jesús, en una cueva de ladrones, ¿verdad? Donde buscan lucro, donde buscan ganancia a costa del evangelio. Y podemos ver la triste condición en la cual está la iglesia en Estados Unidos. Triste. Me ha tocado ver funciones que han hecho de cosas. Imaginarme lo que se atreven a hacer en lo que es supuestamente la casa de Dios. No me recuerdo si fue este último supertazón o si fue el año anterior, no me recuerdo. Pero hicieron una celebración del supertazón en una iglesia y una de las cosas que hacen en el fútbol americano es que patean la pelota y tratan de que pase entre medio de dos, ¿cómo se le llamaría? Dos columnas para hacer una puntuación. Pues en esta iglesia, la esposa del pastor, en vez de patear un balón, pateó la misma Biblia. Pateó una Biblia.
Y yo estaba viendo eso y yo no podía creer mis ojos. Y yo, ¿cómo es posible que llegamos a un punto así? ¿Y saben lo que dice eso, hermanos? Dicen lo que piensan de la palabra de Dios. Ellos no creen que la palabra de Dios es la verdad. Por eso la tratan con tanto irrespeto. Por eso es que la deshonran, porque en su corazón no creen en la Biblia. ¿Verdad? Si no, no hicieran eso. Y otra cosa, el fútbol americano, este deporte, se ha vuelto en la religión de Estados Unidos. Los programas más vistos de todos y le ganan a todo, le ganan a la televisión, le ganan al drama, le ganan a otros deportes, es el fútbol americano, es lo que más se mira en esta nación. Y ahora cuando viene el supertazón, todo el mundo, mucha gente deja de hacer lo que está haciendo y se ponen a compartir estas cosas. ¿Por qué menciono esto? Porque se han metido los falsos maestros, los falsos profetas, han diluido el evangelio del Señor y miren la situación en que está la iglesia. ¿Ustedes creen que no viene juicio? Dios ha estado tocando, ¿verdad? Como la iglesia, se me olvida el nombre de la última iglesia en el Apocalipsis, no me puedo acordar de estos momentos, pero dice que Jesús está tocando en los corazones, está tocando la puerta en su propia iglesia, pidiendo que le abran la puerta para tener comunión con su propia iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos echado fuera a Jesús, a Yeshua. Jesús, Yeshua, ha sido echado fuera de su propia iglesia. Y en gran parte, ¿por qué? Por las falsas enseñanzas de los falsos profetas y los falsos maestros. Si ustedes miran a una persona, a un maestro, a un pastor, lo que sea, que se la lleva fijándose nomás en el dinero, córranle. Córranle. ¿Verdad? Claro, no descuento yo que los diezmos y las ofrendas son importantes. Tenemos que hacerlo porque es como se sostiene la iglesia. Pero yo estoy hablando de una actitud desmedida, donde los pastores o maestros o lo que sea, nomás se enfocan en el dinero y quieren más y cada vez más y más y que Dios los va a bendecir. Hay hasta unos que hasta han pedido aviones. Ocupo un avión privado para llevar el evangelio. Hermanos, huyan de estos falsos maestros y falsos profetas. El hombre y la mujer de Dios verdadero, sean líderes o no, simplemente buscamos traer gloria a Dios. Esa persona no busca su propia gloria, no anda buscando hacerse rico o rica, anda buscando servir a Dios. Número 3. Un falso profeta considera su palabra incuestionable, colocando sus profecías y revelaciones en pie de igualdad con las Escrituras. ¿Por qué? Control. Cuando tú conoces a una persona que se ofende, y hay personas que se vuelven violentas porque cuestionan su palabra, su profecía o lo que sea, sacan las, como dicen por ahí, las 20 uñas y quieren dejarse y quieren abusar de la persona que se atrevió a cuestionarlos. ¿Por qué? Porque busca controlar. No, yo soy el verdadero profeta. ¿Saben qué, hermanos? Miren, cualquier denominación que dice que ellos son la verdad, que ellos son la verdadera iglesia, esa es una de las señales de una culta. Córranle, huyan. Dios tiene a sus siervos en todo el mundo,
en toda denominación. Y cuando una denominación quiere ser exclusiva y decir, no, nosotros somos la verdad, esa es una señal de que esa denominación o lo que sea es una culta. Porque entonces dicen, nosotros tenemos la exclusiva salvación. Somos los guardianes exclusivos de la palabra o lo que sea. Tengan cuidado. Húyanle, córranle. No es cierto. No es cierto. Dios tiene a sus hijos, a sus siervos, donde quiera. Y cuando una persona, cuando un profeta dice que su palabra es igual como si hubiera sido escrito la palabra de Dios, ¿saben como quién? El falso profeta más grande es el Papa de la Iglesia Católica. Sacan, no me recuerdo los términos, encíclicas me parece, y otras cosas, y dicen que esa orden, ese escrito del Papa, es igual o supersede la palabra de Dios. Eso es blasfemia. Un hombre que se hace llamar Santo Padre. La gente lo llaman Santo Padre. Solamente hay un Santo Padre, hermanos, y está en los cielos. El Padre de nuestro Señor Jesús, Yeshua el Mesías. Entonces, cuando miran a personas que dicen, no, dice, mi palabra es verdadera, tienes que seguirla porque es infalible. ¿Ve? Creen que su palabra es infalible, pero que la Biblia es falible. Entonces tienes que obedecer lo que yo digo. La palabra que doy la tienes que creer sin cuestionarla, porque mi palabra es tan válida como la palabra de Dios, las Escrituras. ¿Y cómo puede suceder eso? Pues son falsos profetas, hermanos. Jesús lo describió, dice, vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Hablan muy bien, no crean que son agresivos o que son gente ruda o lo que sea. No, al contrario. Son gente muy carismática, tal vez muy elocuente, y con sus palabras enredan a la gente. Pero dice la palabra de Dios que por sus frutos los conocerán. ¿Qué están haciendo? Habla demasiado sobre el dinero. No le toma importancia que debe a las Escrituras, la relativiza. ¿Qué está pasando? Se enoja cuando lo cuestionan en vez de probar lo que dijo con la palabra de Dios. Es serio esto, hermanos, es serio. Un falso profeta, número 4, anuncia, predica y proclama un evangelio absolutamente lo que se llama antropocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Antropocéntrico quiere decir que es centrado en el humano. En otras palabras, no le da gloria a Dios, sino que le da gloria al hombre, recibe la gloria para él. En vez de glorificar a Dios, se glorifica a él y se glorifica a los hombres. ¿Verdad? En muchas denominaciones, en muchas iglesias se ha vuelto un espectáculo. ¿Verdad? Tienen reuniones donde se dan premios, ¿verdad? Los cantantes cristianos en las iglesias se empiezan a premiar unos a otros y le quitan la gloria que le pertenece a Jesús, que le debemos estar dando a Él, y la reciben a ellos mismos. Glorifican al hombre. Un falso profeta, un falso pastor, un falso maestro causa que la gloria la reciba él o ella y le quita la gloria que le pertenece a Dios. Yo pienso, hermanos, que no realizamos lo serio que es esto. ¿Verdad? Dios dijo, yo no comparto mi gloria con nadie. ¿Verdad? Y entonces cuando
cuando empezamos a poner al hombre como el centro de todo, eso es el espíritu de anticristo, ¿verdad? Eso es lo que predican los satanistas. ¿Sabían ustedes eso? Que los satanistas le llegan a la gente como para mejorarse como persona, nuestra mejor vida ahora, lo que sea. Eso es satanismo. Eso es enfoque en el hombre. Un punto de vista humanista, donde el hombre es todo y Dios es nada. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso es que hay gente que idolatra a otros, ¿verdad? Los tiene aquí. Y a veces Dios permite que esas personas caigan para que esas personas se humillen y se den cuenta que el único infalible, el único perfecto, el único que es fiel y verdadero es Dios. Es el único. Es el único en que podemos confiar, hermanos. Es el que murió por nosotros, es el que nos da vida eterna y es con él con quien vamos a morar por toda la eternidad y no con el hombre. Los falsos maestros, los falsos profetas, si no se arrepienten, van a perecer. No van a durar. Pero tenemos que estar tan atentos este día, hermanos, tenemos que estar tan atentos. Porque está nuestra salvación de por medio. Y si estamos bajo la cobertura de un falso maestro, de un falso profeta, corremos el peligro, porque es cobertura, de que seamos engañados. Ese es el peligro. La gente empieza a hacer excusas, oh no, pero es una buena persona, o sabes que no quiso realmente decir eso. Empezamos a hacer excusas y si no tenemos cuidado, nosotros mismos podemos ser engañados. Número 5. Un falso profeta interpreta las escrituras según su propio punto de vista, relativizando el absoluto y inventando doctrinas según los deseos de su corazón. En otras palabras, toma la palabra de Dios, la tuerce y la forma a su propio parecer. En los medios teológicos existen dos palabras, exégesis y eisegesis. Exégesis es simplemente interpretando lo que está escrito. Cuando un pastor o una persona se sienta a estudiar las escrituras y hace exégesis, quiere decir que saca el significado de la escritura, simple y sencillamente. Se usan muchas cosas, se estudia el trasfondo histórico, se estudian las palabras, ¿cómo se dice? El origen de las palabras, se hace un estudio a fondo, se toma en cuenta el lugar histórico, se toma en cuenta muchas cosas. ¿Qué es lo que el escritor, a quién le estaba escribiendo el escritor? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Es simplemente, ok, ¿qué quiso decirnos el escritor? Eso es lo que es exégesis. Eisegesis es cuando una persona saca o extrapola de la escritura lo que quiere que diga. Y eso es muy peligroso. Por eso la Biblia se debe de estudiar en contexto. Porque muchas personas han tomado un versículo y han hecho una religión entera de eso y está sacado de contexto. Y lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros, hacen eisegesis en la escritura y le hacen violencia, la toman, la tuercen, cambian el significado de las palabras y sacan y predican lo que ellos quieren que diga. ¿Por qué? Porque no se quieren someter a la palabra de Dios.
Solamente, y aparte de eso, solamente prediquen las porciones que quieran. Por eso es que es tan importante estudiar la Biblia, hermanos, verso por verso, para poder estudiar toda la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Pero un falso maestro, un falso profeta, saca lo que quiere y lo que saca lo tuerce y le da el significado que le conviene a él o a ella. Y detrás de esto tenemos que comprender, hermano. Yo a veces me pregunto, ¿cómo puede creer la gente esto? ¿Cómo se pueden levantar personas que dicen que son Jesús, el Mesías, y la gente lo sigue? ¿Cómo? Porque detrás de estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos falsos pastores, hay influencia demoníaca. Y estos espíritus, hermanos, son espíritus seductores muy poderosos, créanmelo. Y cuando una persona está descuidada, no ora, no lee la Biblia, simplemente va porque le gusta, que está muy bonito, estos espíritus seductores trabajan en ellos y caen en engaño. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. ¿Te estás vistiendo de la palabra de Dios? ¿Estás tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Estás en oración, como dice ahí Efesios 6? ¿Estás levantando el escudo de la fe para tapar los dardos del enemigo? ¿O simplemente estás viendo tu vida como quieres y vas a un lugar donde se siente bonito y te predican lo que quieres oír? ¿Sabes qué? Estás exponiéndote a ser engañado. Estas personas se inventan cosas, ¿verdad? Yo los he escuchado, es asombroso. Blasfemos. Blasfemando. Había hasta un pastor que en vez de enseñar de la Biblia, estaba enseñando sobre un libro de niños. Una vez más torciendo, diciendo lo que quería que se dijera. Y yo digo, Señor, ¿cómo los puede seguir la gente? ¿Cómo no se puede dar cuenta que no están recibiendo la palabra de Dios? Pues porque se han dejado seducir, hermanos, por esos espíritus malignos de engaño que son muy poderosos. Y cuando menos piensan, están enredados y son parte de, y se someten a un maestro, un profeta, un pastor falso. No podemos ser flojos en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que tomar tiempo para orar, para adorar. Tenemos que tomar tiempo para estar en la palabra de Dios, juntarnos con otros creyentes. Porque si no vamos a ser engañados. Número 6. Un falso profeta predica el evangelio de la confesión positiva, negando la posibilidad del sufrimiento y anunciando un cristianismo desprovisto de la cruz. Jesús dice, en este mundo van a traer tribulación, vamos a sufrir. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores dicen o insinúan que si estás sufriendo por algo, algo está mal. Tu vida tiene que ser una vida de color de rosas, tienes que tener mucho dinero y nunca tener problemas. ¿Por qué? Para controlar a la gente, para tenerlos contentos. Oh, ¿sabes qué? Estás sufriendo, dame más dinero, da ofrendas más grandes y entonces Dios te va a traer tu solución. Es una manera de controlar, es una manera de hacer sentir a la gente a que se sientan, ¿cómo se dice la palabra? Culpables. Oh, ¿sabes qué? Algo estoy haciendo mal, el pastor dijo esto, dijo lo otro, tengo que dar más dinero, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y es una manera de controlar. Y las personas no viven sus vidas en victoria porque no se les ha dicho la verdad. En este mundo tendréis tribulación, dijo Jesús. Si alguno viene en pos de mí, tome su cruz diariamente y sígame. El camino del Señor es un camino de sufrimiento de muchas formas, hermanos.
Y tenemos que entender eso. A nadie nos gusta. A nadie nos gusta escuchar que vamos a pasar por pruebas y mucho menos pasar por las pruebas. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Estas personas, estos falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, son los que se hacen ricos. El resto de las personas están abajo de ellos con la esperanza de que un día van a llegar a ser como el pastor de ricos. Y el único que se enriquece es el que está arriba. Es como el sistema de la pirámide. Acá está en la cupa el que manda y todos los demás abajo. Y el único que se enriquece es la persona que está arriba. Como un esquema Ponzi. Tenemos que rendirnos al Señor Jesús, al Señor Yeshua. Y comprender, hermanos, que vamos a sufrir en esta vida de muchas formas. Pero el Señor nos da la victoria y un día Él nos va a sacar de este mundo. Porque este mundo es pasajero. Si estamos poniendo nuestras esperanzas en este mundo, qué miserables somos, hermanos. Qué miserable la persona que pone su confianza en este mundo. Porque va a pasar. Va a pasar. Número 7. Un falso profeta mezcla el evangelio, cruzando la fe, introduciendo doctrinas malas de las verdades incuestionables de la Biblia. En otras palabras, tuerce la verdad de la palabra de Dios. Miren, el diablo, hermanos, siempre toma un poquito de la verdad y lo mezcla con la mentira. Con un poquito de la verdad es el gancho, engancha a la gente. Como por ejemplo los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no llegan hablando mal de Jesús. Oh, nosotros también creemos en Jesús. Creemos que es el Salvador del mundo, sí. Eso es el gancho. Pero cuando nos metemos más sobre la doctrina de los testigos de Jehová, nos damos cuenta que ellos no creen que Jesús, que Yeshua es Dios. Pero así es como el enemigo atrapa a la gente, ¿verdad? Toma las verdades de la palabra de Dios, te da poquito y luego lo mezcla con mentiras. Y si no tenemos discernimiento, si no estamos orados, si no estamos ayunados, si no estamos en el Señor, podemos ser engañados por estos falsos maestros. Es su especialidad. Tomar un poquito la verdad y luego mezclarle con las mentiras para atraparnos. Por ejemplo, la prosperidad, Dios quiere que prosperemos. Eso no es mentira. ¿Cuál es la epístola de Judas? No me recuerdo, que dijo, lo saludó y escribió y le dijo, o era primera de Juan, no me recuerdo. Dice, espero que tu alma prospere, así como nosotros prosperamos. O sea, la prosperidad sí es bíblica, pero lo que pasa es que toman los principios de la palabra de Dios sobre la prosperidad y luego los tuercen. ¿Verdad? Para vivir en prosperidad bíblica, tenemos que vivir en obediencia al Señor. Tenemos que obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Eso es prosperidad bíblica. Pero los falsos maestros toman esa prosperidad y empiezan a decir, ¿sabes qué? Dios te quiere prosperar, pero yo soy tierra, ¿cómo lo llaman? Soy tierra fértil. Si tú me mandas dinero, cualquiera de la cantidad, lo que sea, vas a prosperar aún más, porque yo soy un siervo, una sierva de Dios. Y la tierra aquí es fértil. Siembra aquí, ¿verdad? Usan términos bíblicos, toman verdad, ¿verdad? Porque la Biblia habla de siembra y cosecha. Eso es bíblico. Pero ellos dicen que tienes que sembrar en su tierra, porque su tierra es fértil y solamente así vas a prosperar. O sea, no te lo dicen abiertamente, pero eso es lo que están implicando. Y lo que pasa es que las personas, hermanos, que no tienen su confianza en Dios, a lo mejor están sufriendo, muchos sufren. Pero en vez de poner su confianza en Dios,
lo ponen en los hombres, en las mujeres, en los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, y se la llevan en miseria, y mientras tanto el falso se está enriqueciendo. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo no quisiera estar en los zapatos de los falsos maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Un día van a comparecer ante el Señor, hermanos, y van a tener que dar cuentas por su engaño, porque a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo engaña. Número 8. Un falso profeta tiene sed de poder. Vive por el poder y ama el poder. Quiere que todos estén bajo él o ella. Quiere que hace poco acaban de arrestar a un pastor, hace como un mes. Dice que básicamente tenía esclavos. ¿Verdad? Aparte, tenía una casa que parecía castillo. Yo pienso que una casa mucho más grande y elegante que muchos gobernantes de los países pobres. Era como un palacio. Y lo que es peor es que la pobre gente que lo seguía, estaban sirviéndolo sin que él les pagara como esclavos. Y tú te dices, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede pasar eso? El poder, la influencia demoníaca que hay detrás de todo esto, hermanos. Que convence a la gente, hey, ¿sabes qué? Si sirvo a este falso, Dios me va a bendecir, estoy haciendo lo que Dios quiere, Él me va a bendecir, sin saber que están siendo engañados. Porque un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, un falso apóstol, un falso evangelista, lo que quieren es poder, estar dominando a la gente por medio del poder. Es muy triste. Pero por eso tenemos que poner atención y comprender que no es solamente físico, sino que es algo espiritual y es tan peligroso. Y los que no andan en la verdad de la palabra de Dios, que andan buscando su esperanza en este mundo, tienen ambiciones en este mundo y descuidan su vida espiritual, tienen el peligro de caer en engaño. Y no importa qué tan inteligente seas, no importa cuánta educación tengas, tú te sorprenderías las personas altamente educadas o ricas que caen bajo la influencia de estos falsos. Te sorprenderías. No se trata de inteligencia, no se trata de economía, no se trata de tu trasfondo, se trata de que obedezcamos la palabra de Dios y vivamos para servirle y traerle gloria solamente a Él. Nueve. Un falso profeta se considera mejor que otros y en virtud de eso se distingue del rebaño creando y fabricando nuevos títulos eclesiásticos. ¿Sabes cuál es la iglesia peor? La iglesia católica. Tienen a sacerdotes, monjes, cardenales, tienen un montón de títulos y cada quien tiene su propia vestimenta y ¿sabes qué? Es solamente por control. Oh, ¿sabes qué? No puedes llegar acá arriba porque tienes que pasar por tienes que pasar por otro, y que tú no tienes el rango que se necesita para llegar a ese punto, y el caso es que no son accesibles. Y eso no más es la iglesia católica, son varias iglesias donde hacen estos títulos, hacen estas maneras de vestirse para controlar, para mantener el poder. Y la gente se esmera por ellos. Oh, el gran apóstol, el gran pastor, el gran evangelista, el gran maestro.
Mira qué bonito se viste, mira mira dónde se sienta, ¿verdad? Y todo es para mantener, hermanos, esa ilusión del poder. Pero lo peor de todo es que la gente cae en ello, tragándose esas falsas enseñanzas que los van a llevar al infierno. No los van a llevar al cielo. Un hombre, una mujer de Dios verdaderos no buscan su gloria, ministran para el Señor, son accesibles y humildes. Un falso maestro o profeta, maestro, pastor, hermano, no son humildes para nada. Yo los he conocido, los he visto. Son más arrogantes que nada. Porque sirven a su padre Satanás. Fue el orgullo, el pecado original, donde Lucifer se levantó en contra de Dios y fue echado fuera. Por eso una de las cosas que Dios odia son los ojos altivos, la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Y eso es lo que caracteriza. Hay uno que recientemente descubrieron y en sus oficinas principales, una iglesia muy grande, había un elevador que había varias organizaciones en ese edificio y se subió una persona con él y no lo dejaron subirse con él. No te puedes subir, aquí está este obispo, no puedes subirte. ¿Por qué? Porque se crea una arrogancia, una exclusividad que es satánica, es diabólica. Un hombre de Dios, una mujer de Dios no haría eso. Verdadero estoy hablando. Pero es lo que sucede, hermanos. Es lo que sucede. Número 10. Un falso profeta habla de Cristo, el Mesías, pero a la vez lo niega. Predica sobre el Mesías, pero no lo conoce. Habla en el nombre del Espíritu Santo sin haber sido regenerado por él. O sea, conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y hay grandes teólogos. Yo me recuerdo, había un teólogo que salía en la televisión hasta fumaba un puro. Y yo lo escuchaba y decía, ¿cómo sabe este hombre? Pero sabía de Dios, pero no lo conocía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Tenía mujeres y tantas cosas hacía. Mira, habla esto, pero mira lo que hace. Por eso tenemos que observar las vidas de otros, hermanos. Dice la Biblia, por sus frutos lo conocerás. Y por eso estas personas predican sobre el Señor, sobre el Mesías, pero no lo conocen. Por eso un día, cuando estén delante de Jesús, dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo les voy a decir, apartados de mí, obradores de maldad, nunca os que conocí. No conocen a Dios, no son regenerados, no tienen una relación con Él. Entonces no todo el que dice, hermanos, tenemos que tener cuidado, sí. Escuchar, comparar con la palabra de Dios, pero también ver sus vidas. ¿Cómo viven? ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su conducta? Estamos entrando en tiempos aún más peligrosos, hermanos. Están hablando mucho de paz, ¿verdad? Si se fijan ustedes, se está hablando mucho de paz, donde quiera. No, que va a haber paz en el Medio Oriente, vamos a resolver estos problemas, pero a la misma vez, si ustedes están poniendo atención, el mundo se está armando hasta los dientes. Se les están entregando armas a Ucrania para provocar más a Rusia. China está llevando a cabo sus planes de invadir a Taiwán. Norcorea está amenazando y diciendo que ya tiene misiles intercontinentales que ya pueden llegar a Estados Unidos. Se está levantando
los países en Latinoamérica, en todo el mundo. Los países europeos están deseosos por guerra, pero están diciendo acá paz y seguridad. Y la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos. La hora es tarde. Y una de las características que dijo Jesús al último, hablando de los tiempos finales, dijo, mirad que nadie os engañe. Cuidado con los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos evangelistas, los falsos maestros. Cuidado. Padre, gracias te damos este día, te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, estos momentos te alabamos y te glorificamos y te damos gracias a ti. Padre, te pido que nos ayudes a velar y orar, Señor, que estemos bien listos, Padre, despiertos, sobrios, y que caminemos muy cercas contigo, una relación muy cercana. Señor, que estemos en tu palabra para que no seamos engañados. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, solos no podemos. Fortalécenos, Padre. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Pues sus de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Si les gustan estos mensajes, hagan like, compártanlos para que para que la palabra de Dios pueda llegar a otros. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.